Listo. Entonces, bueno, vamos a abrirnos acá el IRRICAD, la versión 21. Ejecutamos como administrador. Listo, ahí ya se abrió. Entonces voy a abrir acá el que estábamos trabajando la clase pasada. Yo lo tengo acá en el escritorio, entonces le voy a dar Open. Desktop es clase 2. Creo que el último que estábamos trabajando es este, no el lote de riego. Listo, ahí ya se abrió. La clase pasada lo que estábamos viendo era, bueno, cómo cargar el archivo, cómo convertir curvas de nivel, cómo crear símbolos, cómo crear las válvulas, las líneas de goteo y las tuberías. Eso vimos la clase pasada. Ya en la clase de hoy vamos a empezar al tema de diseño para ver cómo podemos nosotros crear bloques de riego, ¿sí? O de forma individual crear tuberías o crear áreas de riego por goteo. Vamos a empezar con el tema pues de riego por goteo, ¿no? Que es lo primero que agregamos a la base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá. Vamos a seleccionar este polígono que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a convertir pues este polígono en un bloque de riego y lo vamos a llenar de líneas de goteo. Entonces vamos a seleccionar este polígono y después nos vamos a ir a la parte superior al menú de zonas y después vamos a ir al menú de Tape Irrigation Block. Clicamos, ahí nos va a preguntar, nos dice crear bloque, me dice que si quiero crear bloques de las entidades seleccionadas y acá yo tengo que decirle que sí. Listo, ahí ya cargó. ¿Qué información me aparece? En la parte superior aparece la capa en donde se va a guardar este bloque de riego. Este bloque de riego es una entidad de AutoCAD que tiene pues algunos parámetros. Entonces ese se va a dibujar en esta capa que se llama Irrigation Areas. Pero si yo quiero lo puedo cambiar. Puedo cambiar a curvas o a otra capa. En este caso pues lo voy a dejar en la capa por defecto. A continuación vamos a encontrar el color. Ese es el color de ese, como el perímetro, ¿no? Ese Irrigation Areas pues es un polígono. Ahí se va a marcar de un color. En este caso el color está de cian, pero yo le puedo cambiar, por ejemplo, a verde. Le puedo cambiar el tipo de línea y también le puedo cambiar el grosor de ese Irrigation Areas. Acá yo lo tengo en 0.4 milímetros. Ustedes lo pueden cambiar al grosor que ustedes quieran. Listo. Lo siguiente es, aparece acá donde dice Tape Properties o propiedades de cinta. Entonces van a aparecer en este caso las que están agregadas en la base de datos. En la base de datos están agregadas estas dos. Las dos Streamline X de 1.05 litros por hora y de 1.6 litros por hora. Y nosotros agregamos estas dos, la de 2000 y la de 5000. Entonces aquí podemos ver, bueno, podemos ver las dos, ¿no? Vamos a empezar con la de 2000. Listo. ¿Qué más información me aparece acá? Entonces, en Deep aparece a qué profundidad yo voy a enterrar esa línea de goteo. Entonces yo la puedo poner sobre el nivel del suelo, ¿sí? Que en este caso está a 0 milímetros de profundidad, quiere decir que está en el nivel del suelo. O la puedo enterrar, yo la puedo poner acá. 10 milímetros sería que como... 10 milímetros sería como 1 centímetro. Yo puedo poner acá 10 milímetros que serían como 10 centímetros. Entonces, si ustedes la entierran, aquí es donde tienen que agregar esa profundidad. Ustedes normalmente a qué profundidad la ponen. Como 80 centímetros. ¿Qué? ¿8 centímetros la ponen? 80 centímetros, serían 800 milímetros, ¿no? Listo, ahí está, 800 milímetros de profundidad. Después tenemos que poner acá lo que es
acá inlet pressure es la presión nominal. En este caso, cuando nosotros agregamos las líneas, habíamos hablado de que iban a ser 10 metros de presión nominal. Ahí están. Acá están los 10 metros. Listo. ¿Qué más información podemos ver? Aquí es importante que cuando vayamos a agregar la línea, verifiquemos aquí el nominal SR. Eso ya lo habíamos hecho. Bueno, ya hemos mirado cómo se calculaba. Que eran los 100 metros dividido los 0.5 y se multiplica por el caudal, ¿no? O sea, 2 litros por 100 dividido 0.5 y nos da los 400 litros por hora. Bueno, pasamos acá abajo a donde dice lateral properties o propiedades de los laterales. Nosotros podemos poner varios laterales por un surco. O sea, hay veces en un surco pueden tirar 2 laterales o 3 laterales. Lo normal es tirar 1. Pero en algunos cultivos pues es necesario tirar 2 o 3 por cada surco o por cada hilera. Vamos a ver cómo se manejan tirando un solo surco, una sola lateral por surco, y vamos a ver ahora cómo se hace tirando varios. Entonces, lo primero aquí es poner el espaciamiento, o sea, cada cuánto se van a poner. Normalmente ustedes, ¿cuál es el cultivo que más manejan? ¿Y a qué distancia lo ponen? Ahora estamos pagando por el derecho. ¿Se puede mucho? No mantenemos. No podemos hacer. ¿A qué distancia, perdón? Bueno, entonces 4 metros entre los laterales. ¿Y los emisores cada 3? No, sí. Pero con boteo. Los laterales por... Ya. 2 metros entre los laterales y 3 metros entre las calles. O entre el centro de cada hilera. O sea, ustedes tienen hileras dobles. Bueno, miremos el tema de las... La plantación está a 4 metros. Sí. Sí. Listo. Y ahí, entre cada hilera hay 2 metros. O hay 1 metro entre cada lateral en el medio del surco. Hagamos un diagrama. Entonces, vamos a ver aquí. Para entenderlo. Listo, bueno. Entonces acá tenemos las 2 hileras de árboles, ¿no? Entonces esa va a ser una hilera de árboles y esa la otra hilera de árboles. Listo. Entonces, acá ustedes tienen... Ahí se fue, madre. Listo. Entonces, acá ustedes tienen... Por acá, un surco. Una línea de goteo. Acá otra línea de goteo. Acá una y acá la otra. Es el diagrama que ustedes manejan, ¿cierto? Entonces me dice que de aquí a aquí hay 4 metros, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, de aquí, o sea, de digamos, esta línea de goteo a esta otra línea de goteo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto, perdón? Ok. 1 metro. Entonces, si acá hay 1 metro, entonces acá hay 3 metros, ¿no? Entonces, listo. Eso es lo que tenemos que poner nosotros en el programa. Entonces, 1 metro entre los laterales y 3 metros entre pues, el primero y el último lateral. Listo. Para que nos quede así como ustedes la tienen. Entonces, acá lo ponemos. Entonces, acá a la derecha podemos ver un apartado que dice número de laterales. Lo recomendable es que no lo van a tocar. O sea, aquí me aparece 0. Manéjenlo así. ¿Por qué? Porque hay veces ponen acá 1, 2, 3, 4. Entonces, si ponen acá 1, 2 o 3, esa quiere decir que se van a dibujar solamente esa cantidad de laterales. Si usted pone 5, pues se van a dibujar nomás 5. Si pone 6, se van a dibujar nomás 6. Bien, entonces este numerito acá no lo toca. El número de laterales no lo tocamos. Ahora, lo que tenemos que poner acá, donde dice número de laterales por grupo. Ahí sí tenemos que poner 2, porque son 2 laterales por grupo. Entonces,
El espaciamiento acá, habían dicho que era 1 metro. Y el group spacing, o sea, el espaciamiento entre los grupos, es básicamente como la calle, la distancia que hay entre el primer y el último lateral, entre el primer y el último línea de goteo, entonces son 3 metros. Listo, ahí ya está. Acá en la parte de abajo tenemos algunas opciones, ¿sí? Tenemos algunas opciones para definir el sentido. Entonces me dice determinado automáticamente. Ahí está marcado por defecto. Quiere decir que la computadora automáticamente va a definir ese sentido. Yo le tengo que dar una línea y él va a tomar ese sentido. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces yo le voy a dar aquí en OK. Y él me va a preguntar, me dice, pick a line segment from the boundary. O sea, básicamente seleccione una línea del perímetro para tomar de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta línea que está aquí bajando, le voy a dar un clic. Ahí vemos que se va a llenar todo el lote, se llenó el lote y tomó como referencia esa línea. Bien, ¿lo han hecho? Bueno, pues Marcelo en este caso pues no podría, pero sí. Aileen me imagino que sí lo está haciendo. Estaba siguiendo lo que me sale el PC. ¿Qué le sale, perdón? A las unidades. Entonces no hay problema, es solamente cambiarle. Usted tiene que irse acá a la parte superior en el RICAD Options, arriba, ¿sí? Se va a unidades y acá le cambia. O sea, si estaba en US la pasa a metro. Yo creo que acá la última vez la dejamos en PSI, pero puede tirarla en metros. O sea, aquí debería estar así, la pasa a metros y le dan OK. Entonces ahí ya le debe aparecer bien. Ahora, bueno, ya ahí se creó. Yo voy a modificarla. Para modificarla es muy fácil. O sea, usted le pueden dar doble clic sobre un lateral o doble clic sobre el Irrigation Areas. Acá está el Irrigation Areas. Este bordecito que está verde. Yo voy a aprender acá los grosores. Si no los ven, o sea, si no miren acá este icono de grosores, van a las 3 rayitas acá abajo y prenden donde dice Line Wake, o sea, los espesores. Entonces encendemos los espesores, ahí pueden ver, ese es el Irrigation Areas. Yo le doy doble clic para entrar al menú o doble clic sobre un lateral. Él me dice qué es lo que quiero editar. Yo le tengo que decir que aquí quiero editar es el bloque. Ahí ya me abrió también. Entonces, yo aquí puedo cambiar, ¿no? O sea, ya le he definido un sentido. Yo le voy a marcar aquí donde dice Change para cambiar. Y nuevamente le puedo decir acá usuario define. Entonces yo le doy user define. O bueno, también le puedo poner acá determinado automáticamente. Y él me va a decir nuevamente selecciona una línea. Entonces yo simplemente con dar un clic en esa línea, él ya va a tomar ese sentido. Bien, vamos a ver las otras opciones que tenemos. Entonces, vamos aquí nuevamente, editar bloque de riego, voy a darle cambiar. Si yo cambio determinado automáticamente por usuario define, voy a darle nuevamente OK. Él me va a preguntar 2 puntos, mire, pick lateral direction, start point, o sea, me va a preguntar 2 puntos. Entonces, el punto de inicio y el punto final, y lo va a tomar como referencia para dibujar esos laterales. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces, nuevamente, si le doy Change, voy a ponerle acá usuario define, puedo tanto dibujar una polilínea como seleccionar una polilínea existente. Entonces, vamos a ver la primera opción, que es Draw Polyline. Entonces, voy a marcar acá Change, User Define y Draw Polyline. Le voy a dar OK. Entonces me va a preguntar, dice Pick First Lateral Point. Entonces me está pidiendo punto. Entonces, primer punto, clic izquierdo, segundo punto, clic izquierdo, tercer punto. Entonces, básicamente, pues usted va a dibujar una polilínea. Ahí ya cuando termine de dibujar esa polilínea, bueno, la polilínea tiene que salir del bloque de riego, o sea, tiene que cortarlo antes y después para que pueda funcionar. Si no, pues no les va a funcionar. Tiene que básicamente atravesar todo el lote. Ahí cuando terminen le dan clic derecho y ahí ya tomó esa polilínea, la tomó como referencia. Bueno, ahí se pasó el grosor, o sea, cogió el grosor de la línea como estaba acá en esta capa, alcanzó a coger el grosor de
que tenía el perímetro. Bueno, listo. Ahora pues vamos a cambiarlo, ¿no? Ahí dibujamos una polilínea. La otra era cuando había una polilínea, o sea, la polilínea ya existía. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a crear una polilínea. Por ejemplo, acá voy a seguir esta curva de nivel. Voy a irme por acá siguiendo esta curva de nivel. Aquí está. Viene acá. Llega por aquí. Se mueve. Y acá ya sale. Entonces, listo. Ahí le voy a dar. Bueno, le voy a dar en Enter. Listo. Tengo esa polilínea. Entonces, nuevamente lo que voy a hacer aquí es editar bloque de riego. Voy a darle por acá 0.25 el espesor. Y lo voy a cambiar. Usuario define. Y no le voy a dar en dibujar, sino que le voy a dar seleccionar línea o polilínea. Listo, le voy a dar OK. Y entonces se me habilita este rectángulo que lo que me está pidiendo en este momento es una polilínea. Entonces yo selecciono esta polilínea negra y ahí, como vemos, básicamente tomó ese sentido. Y lo que hizo, pues bueno, básicamente coge y hace como un desfase, ¿no? Desfase para arriba y desfase para abajo. Hasta terminar pues todo el lote, ¿sí? Rellenó todo el lote siguiendo ese sentido. Vemos que acá en esta parte inferior me quedó un área, toda esta área me quedó sin riego, o sea, el programa no la rellenó. ¿Por qué? Bueno, vamos a darle doble clic. ¿Perdón? Bueno, vamos a cambiar eso. Entonces vamos a darle doble clic a una polilínea, digo, a un lateral o al perímetro. Le damos a editar bloque de riego. Y acá hay un botoncito que dice Split Polyline Laterals. Entonces vamos a marcar ese que se llama Split Polyline Laterals. Le vamos a dar en OK y ahí ya vemos que ya se rellenó. ¿Sí? Sí, se puede hacer desde el comienzo como para no perder tiempo cambiándolo. Pero quería ver es que si en algún momento les llega a pasar, sepan por qué, ¿no? Sepan por qué no les aparece. Hay otras veces, o sea, en otras ocasiones, a muchas personas tienen, o sea, acá tenemos como el menú de laterales y hay otros menús. Abajo podemos ver, hay uno que dice bloque, flushing y área. Entonces, por ejemplo, en bloque muchas personas tienen desmarcado aquí donde dice crear laterales. Entonces, hay veces que tiran los laterales y no les aparece nada. Y ellos dicen, bueno, se dañó el programa. Pero no, lo que pasa es que está desmarcada esa opción, o sea, está desmarcada la opción de crear laterales. Entonces simplemente pues, marcan la opción y ya ahí pueden ver que ya se dibujaron nuevamente. Bueno. Bueno, si en un bloque tienen distintas orientaciones, lo más recomendable es, o sea, dividir el lote en secciones. Por ejemplo, lo dividen por un camino, empiezan a dividirlo por vías, ¿sí? Y ya después de dividirlo por vías, entonces a esos sublotes usted le da el sentido, ¿sí me entiende? Sí, no entiende. Pues en alguna ocasión, que como tú le llamas los sublotes tienen todas las líneas. Exacto. Sí, a veces pasa que algunas tienen un sentido y digamos, por ejemplo, este lote tiene un sentido y este otro lote de abajo, pues por la topografía, de pronto la topografía es muy agresiva, entonces tiene que llevar otro sentido. Entonces, claro, eso se hace. Pero lo primero que haría yo, o sea, es, bueno, hago las subdivisiones y ya dejo los lotes, todos los lotes que tengan la misma área. Ya todos tienen la misma área, entonces van a tener todos el mismo caudal. Entonces ya me meto a cada sublote y le cambio el sentido a cada uno. Eso es lo que vamos a ver ahora en algunas de las herramientas que tiene el programa para dividir los lotes. Entonces, voy a mirar aquí qué más opciones me aparecen, ¿no? Porque pues hay otras opciones que puedo ver. Voy a cambiar el sentido y voy a darle el sentido de esta línea. Acá hay una línea, vemos que una línea negra que está en lotes Veracruz. Vamos a tomar esa línea de referencia. Entonces vamos a darle doble clic, editar irrigation block
Y voy a darle aquí donde dice cambiar y voy a marcar acá donde dice usuario define. Voy a desmarcar también estas dos opciones porque simplemente voy a seleccionar el punto de inicio y el punto final para que tome ese sentido. Entonces acá selecciono punto de inicio, punto final y ahí vemos que ya tomó ese sentido. Aquí a la izquierda vemos que se ha dibujado como un lateral. Se ha dibujado como un lateral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos darle como un desfase, decirle, bueno, de este borde yo quiero que me tome 1 metro y allí empieza a dibujar los laterales. Esto se puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Vamos a editar bloque de riego. Entonces ya nos pasamos al otro menú. Voy a cambiar aquí tantico y voy a dejarlo en determinado automáticamente. Y voy a irme aquí a bloque y voy a cambiar estos dos parámetros. Uno se llama Headland y el otro se llama Sideland. El Headland, como su nombre lo dice, es la cabecera. O sea, acá arriba en la cabecera nosotros podemos dejar un espacio. Por ejemplo, si yo le digo que quiero dejar 1 metro, entonces él va a dejar 1 metro como libre. Y a partir de ese metro, tanto arriba como abajo, me va a empezar a dibujar los laterales. Y también le voy a dar, ay perdón, aquí era head, arriba. Y en los lados voy a dejarle, por ejemplo, 2 metros. Entonces, por los lados le voy a decir que me deje un espacio libre de 2 metros y empiece a dibujar los laterales. Vamos a ver cómo queda este cambio. Le voy a dar un OK. Aquí como yo le dije cambiar el sentido y le di en determinado automáticamente, tengo que seleccionar una línea. Entonces voy a seleccionar esta línea. Bueno, ahí vemos que se creó. Aquí más o menos dejó los 2 metros y dibujó un lateral. Dibujó un lateral y luego empezó a dibujar los otros. Pero bueno, aquí el error está en que dibujó el lateral de la derecha y no el de la izquierda. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, en algunos casos hay que hacerlo como manual. Entonces, si yo quiero que empiecen desde este borde, dibujo una polilínea. Ahí he dibujado una polilínea. Esa polilínea pues va a ser la guía. Entonces, ese es el borde. De ahí voy a dibujar, digamos, los 2 metros. Voy a darle un desfase de 2 metros. Y aquí, vemos, ahí está el desfase. Listo. Y después de ese desfase, yo quiero que me quede 1 metro, ¿no? Porque es la distancia que hay entre cada lateral. Listo. Ahí está. Entonces simplemente le cambio el sentido. Pues acá le voy a quitar estos sideland y cambiarlo. Acá usuario define. Listo, vamos a ver. Entonces probamos primero con este. Listo. Vemos que al cambiarlo aquí automáticamente ya tomó el sentido o el lateral de referencia que yo quería. Yo quería que empezara desde acá. Empezó desde allí. Ok, de esa manera quedó mejor, adecuado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Creo una polilínea, le di un desfase de 2, luego le di un desfase de 1, cambié el sentido y cogí esa primera línea que creé para el sentido. Listo, entonces ahí quedó como quería. Y también, aquí en la parte de arriba, nos quedó de aquí hasta el borde, nos quedó esa distancia que habíamos hablado. Era el metro. Pero ese metro está listo. El metro es medio perpendicularmente de aquí a allá. Ahí está el metro. Bueno, entonces ya le dejamos el sideland y vemos que podemos tomar como un sentido de referencia. De pronto hay veces tenemos nosotros dibujados los árboles, entonces podemos coger esos árboles y tomarlos como guía de referencia para poder empezar a dibujar los laterales. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dar doble clic. No hemos verificado la distancia, ¿no? ¿Verdad que eso no lo hemos hecho? Entonces vamos a verificar acá. Voy a poner anotar. Voy a poner acá una cota alineada y vamos a ver qué distancia hay de aquí hasta acá. Vemos que hay 3 metros. Y vamos a medir de aquí a acá cuánto hay. 1 metro. Entonces, que era lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Y si nosotros medimos, por ejemplo, de este lateral a este, deben estar los 4 metros. Ahí está. Que es básicamente lo mismo. O sea, es lo mismo que cogerlo de la mitad
de estos dos líneas de goteo a la mitad de estas otras dos líneas de goteo. Ahí van a estar también los 4 metros. Listo, entonces ahí ya está la distribución como yo la quería. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, la clase pasada también me parece que miramos que si yo seleccionaba estos laterales, yo podía ver qué caudal tenían y también podía ver la longitud. ¿Sí? O sea, lo selecciono, me vengo acá a la parte inferior derecha, acá donde dice UI de múltiple, le doy clic derecho y ahí puedo ver cuánto es el caudal. Me dice 7.63 metros cúbicos por hora, me muestra la longitud, o sea, la suma de las longitudes, casi, bueno, son 1907 metros y me dice que tengo seleccionado 6 laterales. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, el programa acá internamente tiene algo que se llama calculadora de longitud. Es una calculadora para líneas de goteo que me ayuda a saber pues cuál es la longitud máxima de ese lateral. O sea, en esa topografía, qué longitud es la máxima que puedo tener. Entonces, vamos a seleccionar un lateral de estos. Ahí ya lo seleccioné. Y después nos vamos a ir acá a IRCAD Tools, la parte superior. Y nos vamos a ir acá donde dice Run Length Calculator o calculadora de longitud. Bueno, me dice que este diseño no tiene modelo digital de elevaciones. Entonces yo le tengo que dar en sí, pues para que primero se calcule y pueda tomar en cuenta la topografía. Voy a decir que sí y ahí vemos que ya acá a la derecha me aparece un mapa de la topografía. ¿La topografía de qué? La topografía de esa línea. Como yo seleccioné una línea o una polilínea, él me va a mostrar más o menos cómo está la topografía. Ahora bien, acá en la parte superior me aparece la línea de goteo que yo tengo seleccionada. En este caso, pues es esta de 2000. Me dice el espaciamiento, me dice 0.5, el nómina de SR 400. Este primer apartado acá, que podemos ver que se llama tape, es para seleccionar. O sea, ahí ya está seleccionado, entonces ya no tengo que cambiarle nada. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir acá donde dice inputs o entradas. Aquí en las entradas es donde yo puedo ir a analizar el comportamiento de esta línea de goteo. Entonces, aparece lo que es la presión de entrada, que son los 10 metros. Me aparece la información de la pendiente, uphill hacia arriba, downhill hacia abajo. La longitud, en este caso, esa línea de goteo tiene 318 metros. Y puedo analizar las tres valores, ¿no? La primera que es unos límites de presión, o sea, yo le digo que la presión mínima es 9.2 y la máxima 11.4, entonces él me va a decir con esos dos valores, con esta pendiente, más o menos qué longitud máxima puede tener. Entonces yo le voy a dar aquí calcular length, entonces él me va a decir que puede tener acá abajo podemos ver que puede tener una longitud máxima de 66.5 metros, ¿sí? Me dice que aquí me dice que el pressure range, entonces me dice que de 9.21 a 10, o sea, de 9.21 a 10 metros va a haber esa variación. Entonces yo aquí también le puedo cambiar, o sea, aquí le podría poner los 11.4 y le doy calcular. Entonces, listo, aquí me muestra en resultados, me dice pressure range de 9.2 metros a 11.4 metros, me dice que el flow variation 9.24, la uniformidad 93 y me dice que podría estar hasta 94 metros, ¿sí? Ahí más o menos me dice. Bueno, ¿qué otro elemento puedo usar? Puedo usar este que es el flow limit, o sea, el flow limit es 10% de ¿qué? De variación de caudal. Entonces, con ese 10% de variación de caudal, nuevamente le puedo dar calcular. Entonces me dice, listo, acá está el rango de presión. Me dice que entre 9.06 y 11.4 puedo tener una longitud máxima de 97 metros con una variación, esto es lo que él mira, flow variation 9.88, ¿sí? Bueno, en este caso él está asumiendo acá que tiene un 0%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí, pues lo ideal es que estos valores que yo estoy tomando aquí deben ser los mismos valores que me muestra el proveedor. O sea, estos valores de acá deben ser los mismos.
¿Y qué es lo que se tiene que modificar? Pues se modifica, si los valores no coinciden, hay que modificar el coeficiente de variación. La clase pasada miramos cómo se ponía el coeficiente de variación en la base de datos, hasta que tengamos un valor muy parecido al del proveedor. Entonces, si por ejemplo el proveedor me dice que para una variación del 10% de caudal, la longitud máxima, por ejemplo, son 100 metros, entonces vamos a cambiar ese coeficiente de variación hasta que los valores sean los mismos. Normalmente ellos trabajan con esto, con la uniformidad de la emisión, ¿no? Un 90% de uniformidad de emisión. Entonces le damos calcular. Entonces, según esta información, para obtener un 90% de uniformidad de emisión, la longitud es 131 metros, pero la presión mínima sería 692 y la máxima 1140. ¿Sí? Entonces eso ya es como el extremo. Y ahí me da una variación del 20%, entonces ya ahí es muy alta. Entonces aquí tendría que ponerle, no sé, un 95%, calcular. Y ahí vemos que serían 73 metros y la presión estaría entre 10 y 11. Bueno, ahí no, sería como un 94 tal vez. 945, 11,4, un poquito más abajo, 93. 93 punto, bueno, ahí ya. Uy, bueno, ahí se salió, creo que le di enter sin querer. A ver, se me cerró aquí, creo que le di una tecla sin querer, dame un segundo. ¿Qué pasó? Lo cerré sin querer. Creo que le di una tecla que no era. Un segundo, acá lo cierro y lo vuelvo a abrir. Bueno, pero en sí, ese menú que vimos ahora es el menú para nosotros poder ver más o menos con la información que nos muestra el proveedor, la información de la línea de goteo y ver cuál es la longitud máxima que puede tener una línea de goteo en un lote determinado. Aunque normalmente, pues ya por la experiencia, normalmente las empresas ya tienen definido cuál es la longitud máxima. Normalmente que unos 50, 60 metros. ¿Qué longitud máxima manejan ustedes normalmente para un rango determinado de uniformidad? Exacto. Con gotero normal. Sí, aquí estamos viendo que el gotero que teníamos es este, ¿no? El de 2000, normalito. O sea, no tiene... Bueno, voy a poner esa antigua, la de acá, como para no perder tanto tiempo. Voy a volver a dibujar la polilínea. Tenía una polilínea aquí y yo a esa polilínea le di un desfase de 2. Ya creo que con esta ya queda. Le doy a editar bloque, cambiar. Listo, ya con esa quedó. Listo. Bueno, aquí le quité los headlands y los sidelands. Como se me cerró, me aparece aquí sin los sidelands. Voy nuevamente a seleccionar esta y Recap Tools y calculadora de longitud. Como se cerró ahí no me alcanzó a guardar. Bueno, entonces aquí yo tengo que mirar esos rangos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Basado en esta presión, la presión de entrada, nuevamente puedo ponerle los 11,4 porque pues él toma, si yo alimento siempre por el punto de más altura, entonces y si la pendiente es 0, entonces la mayor presión está en la entrada, ¿no? Por eso acá la inlet pressure. Entonces, si la presión mayor está en la entrada, entonces en la entrada tiene que estar los 11,4 y la pendiente es 0, ¿no? Para poder ver esos límites. Bueno, luego nuevamente calcular. Aquí me dice que son 94,5 y que la presión está entre 9,2 y 11,4. Listo. Yo aquí puedo pasar esta información de la calculadora, la puedo pasar aquí al lote. ¿Cómo la puedo pasar? Entonces aquí podemos ver como unas tablitas, ¿no? Entonces me dice from left, quiere decir que él va a alimentarse desde la izquierda. O sea, se alimenta desde la izquierda. Entonces vemos que acá arriba sería un punto de alimentación, al otro, acá al otro. O sea, tengo que dividirlo, ¿no? En un lote, dos lotes
3 lotes, ¿sí? Aquí podemos ver que aparece el numerito 1, 2, 3. Si se alimenta desde la izquierda, que sería como el punto más alto. Y en la parte inferior podemos ver los valores, ¿sí? Me dice que para el primer lotecito, lote 1, la presión mínima es 9.2, la presión máxima es 11.4. Entonces vemos que 9.2 y 11.4 está dentro del rango. Y me dice acá más o menos la variación de caudal, en este caso 9%. Uniformidad de emisión 94%, diferencia de elevación y la longitud. Entonces me dice que tendría pues 112 metros, el 2 tenía 104 y el 3 tendría también 104. Bueno, si no quiero que empiece de izquierda a derecha, le puedo dar la otra que empiece, o sea, empiece a dividir los lotes de abajo hacia arriba, pero pues bueno, es casi lo mismo, las longitudes que tenemos son muy similares. Creo que acá era 104, 104 y acá era 112. Bien, vamos aquí, front right, ok, perdón, este front right es desde abajo hacia arriba. Si lo voy a alimentar de abajo hacia arriba, entonces lo mismo. Si lo alimento de abajo hacia arriba, entonces ya le toca más duro porque tiene que subir el agua. Entonces ya cambia. La longitud vemos que es más pequeña porque tiene que subir el agua. Entonces tiene que agregarle mucha más presión. Bueno, no, acá hay otro también que es de izquierda a derecha. Pero acá yo le voy a decir que es centrado. O sea, va a crear 1, 2 y 3 divisiones. Pero entonces el agua va a empezar a regar desde acá. ¿Sí? Aquí riega una parte para arriba y otra parte para abajo. Y aquí tenemos el otro punto. Esta partecita la riega para arriba. Bueno, listo. Resulta que yo acá, aquí lo he cambiado nuevamente, que me riegue desde arriba hacia abajo. Lo puedo pasar. Entonces yo le digo acá, to desim, y él la pasa acá al diseño. Entonces me muestra los tramos. Me dice que desde dónde va a empezar a regar. Va a regar desde acá arriba hasta acá donde está este otro punto verde. Y de ahí desde el punto verde va a regar hasta el otro punto verde. Y el último va a regar desde este punto verde hasta abajo el punto rojo, que sería el final. Y me dice acá cuál sería la longitud. Entonces me dice que debería ser 104 metros. De esta tiene que ser también 104 metros. Y esta otra tiene que ser 112 metros. Bueno, lo que pasa es que aquí, como tomamos este lateral, pues va a tomar esa topografía. Pues ya eso depende mucho pues de qué lateral voy a tomar. Porque ya ese lateral de acá pues va a ser, la topografía va a cambiar. Entonces ahí va a tener otra longitud máxima, ¿no? Pero pues si yo hago un promedio de esas longitudes, entonces puedo decir que por ejemplo pueden tener una longitud de 100 metros o 90 metros. Entonces ya empiezo a dividir ese lote en tramos de esa longitud. ¿Cómo hago las divisiones? Vamos a ver eso, cómo hacer las divisiones. Vamos a guardar. A ver, ya guardé. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar acá este bloque de riego. Está seleccionado. Y me voy acá arriba donde dice Irrigate Tools. Y le digo Subdivide. ¿Dónde está? Subdividir. Acá está. Subdividir. Listo. Voy a empezar a subdividir. Entonces me dice, él me muestra más o menos el área. Bueno, acá algunas veces el área y el irrigation area pues cambian un poquito, ¿no? No son las mismas, no coinciden. Pero lo importante es la información que me muestra acá a la derecha. Me muestra el número de rows, que es el número de laterales. Quiere decir que acá hay 466 laterales que tienen un caudal de 548 metros cúbicos por hora y que el lateral más largo tiene 386 metros. Entonces ya con esa información yo puedo saber más o menos cuántas divisiones puedo sacar. Entonces yo puedo decir, bueno, de largo tiene 381, entonces lo puedo dividir en 100 metros, o sea, me saldrían 4 divisiones. Y a lo ancho tiene 466, o sea, si lo divido en grupitos de, no sé, 100 laterales, pues saldrían más o menos unos 5 bloques. Entonces 5 por 4, 20, serían como unas 20 zonas.
Bueno, pero de todas maneras yo puedo empezar a dividirlos. Hay dos formas de dividirlos. La primera es slides y la segunda es cuts. ¿Qué son los slides? Entonces los slides son cortes, digamos, paralelos a los laterales. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a hacer acá un recorte y les voy a mostrar cómo sería. Entonces, listo. Aquí yo tengo, voy a ponerle azul, grosor, bueno, ahí está todo el grosor. Bueno, entonces vamos a ver los slides. ¿Qué son los slides? Entonces los slides son cortes así, ¿sí? Entonces, paralelos a los laterales. Entonces, en este caso, vemos que está marcado distancia y me dice 100 metros y me dice camino 5. ¿Qué significa eso? Que él, digamos, desde este borde va a medir los 100 metros. Ahí están los 100 metros. Y me va a dejar un camino ahí, un camino libre de los 5 metros. Y después va a hacer lo mismo. Va a coger otros 100 metros. Me va a dejar un camino libre de 5 metros y otra vez. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta terminar. Esa es la opción que está marcada, que se llama distancia. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la otra que es number. O sea, number, su nombre lo dice. Número. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí marcado, en este caso está marcado 4, quiere decir que de esa longitud total la va a partir en 4 partes iguales. O sea, va a tratar de dividirla en 4 partes lo más iguales posibles. Que si tenemos 100 hectáreas, entonces la va a dividir en lotes de 25 hectáreas. Listo. Y la otra opción que dice acá, que es rows. Rows son filas. Entonces, en este caso, que estos dos numeritos que dicen acá, el 50 y el 2, ¿qué significa? Quiere decir que va a coger 50 laterales, aquí va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegue a 50 va a hacer un corte y va a dejar 2, acá donde dice, vemos que aquí dice gap, que es camino, va a dejar 2, o sea, va a dejar 2 laterales que no los va a dibujar y luego va a empezar otra vez a dibujar el lote. Y va a contar 50 laterales, sí, básicamente va a dejar un espacio, o sea, va a dejar un espacio de 2 laterales que no se van a dibujar y luego sí va a empezar a contar 50 laterales, corta, deja 2 laterales que no se dibujan, o sea, esos 2 laterales van a ser el camino básicamente, y luego empiezo otra vez a contar. Entonces quedan 50 laterales, camino libre, 50 laterales, camino libre. Bueno, esas son como las formas que tenemos para cortar, para hacer cortes del tipo slide. Los slides, como les decía, son así, paralelos. Y tenemos los otros que son los cuts. Los cuts son cortes perpendiculares. Entonces, si esos cortaban así, digamos, en el sentido de los laterales, los otros van a cortar a 90 grados. Bueno, a 90 grados o el ángulo que yo le diga. Entonces, en este caso, está marcado distancia. Entonces me dice, va a medir 100 metros y me va a dar un camino de 5. Entonces, y también acá está marcado la dirección, dice perpendicular a los laterales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El programa lo que va a hacer es, va a tomar una línea guía aquí, que sería su origen. Y esa línea guía, esa línea es, digamos, está en sentido oeste-este, oeste-oeste. Y va a medir 100 metros, así, 100 metros. De esos 100 metros va a dejar un camino de 5 metros. O sea, aquí va a dejar 5 metros. Ahí deja los 5 metros. Y otra vez deja 100 metros. Entonces, 100 metros. Deja el camino de los 5 metros. Y así sucesivamente hasta terminar el lote. Aquí, en este caso, está marcada esa opción. También se puede marcar la opción number. Que yo le digo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a ser lo mismo. Va a coger desde el punto más alto hasta el punto más bajo y lo va a partir en 4 partes iguales. O sea, esas partes van a ser lo más iguales posibles. Entonces, si esto tiene, por ejemplo, 100 metros de longitud, o digamos también, si tiene 100 hectáreas, va a dividirlo en lotes de 25 hectáreas. Yo en este caso está marcado 4. Entonces me va a dividir en 4 partes iguales. ¿Sí? Y me va a hacer los cortes van a ser perpendiculares a los laterales.
Bueno, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Entonces, acá, si prendemos, tenemos otras que son seleccionar boundary line, manual y contraline. ¿Qué es esto de manual? ¿Qué es esto de contraline? El manual, pues como su nombre lo indica, yo voy a crear una polilínea y tengo que seleccionar esa polilínea para que el lote se divida. O sea, él me va a dividir por esa línea o polilínea. ¿Eso cuando se usa? Cuando yo necesito partir por un camino. Entonces, esa línea o esa polilínea normalmente es un camino. Ahora, la otra opción es seleccionar boundary line. Como su nombre lo dice, boundary es perímetro y línea de perímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, selecciono acá, bueno, aquí voy a marcar aquí. Que yo, por ejemplo, selecciono esta lineecita acá arriba, esta línea, que es una línea de perímetro. Entonces, lo que va a hacer es lo mismo de siempre. Coge esa línea de perímetro, mide, por ejemplo, mide acá los 100 metros. Entonces, traza otra línea paralela a esa línea de perímetro. Entonces aquí dibuja otra línea así, que tiene este mismo sentido, la dibuja acá, deja el camino de 5 metros y va a seguir dibujando hacia abajo. Entonces esa opción es esta que se llama Select Boundary Line. Manual, como le dije, es una polilínea que es un camino, yo selecciono esa polilínea y él entonces va a empezar a dibujar basado en esa polilínea. Contraline se utiliza cuando yo estoy trabajando con riego por aspersión y es para dividir entre aspersores, ¿sí? Básicamente en la diagonal de aspersores. O sea, no corta 90 grados, sino que corta en esa diagonal de aspersores. Bueno, pero vamos a ver un caso aquí práctico. Voy a desmarcar aquí donde dice slides, lo voy a dejar en none, o sea, no voy a hacer ningún corte paralelo, voy a hacer cortes perpendiculares. Y voy a dejarlo aquí, 100 metros y un gap de 5. Pero le voy a decir aquí que me marque donde dice Select Boundary Line, porque yo quiero cortar es una línea paralela aquí a esta línea de este borde. Entonces voy a dejarlo así, Select Boundary Line, le voy a dejar el camino en 5 y la longitud en 100. Le voy a dar en OK. Entonces, por favor, en Slides lo dejamos en None, en Cuts lo dejamos en distancia son 100 metros y camino de 5. Y listo, le vamos a dar OK. Ahí pues lo mismo. Él me va a preguntar, me dice que pick a line segment. O sea, básicamente dibuje una línea. Entonces me pide un primer punto, un segundo punto. Ahí ya básicamente los marqué. Y como les decía, él va a cortar siguiendo este sentido. Ese sentido de este borde que yo le dije. Entonces me va a cortar 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí me hizo cortes, varios cortes. Vemos que acá arriba me quedó un lote grande. Acá arriba me muestra el caudal, 174 metros cúbicos por hora. Me muestra el área, 8.74 hectáreas. Acá está el lote número 2 que tiene más o menos la misma área. Y me hizo otros cortes. O sea, esos cortes porque hay unos lotes que están aquí como, digámoslo así, como disparejos. Porque vemos que acá tenemos el lote 3. Acá está el lotecito 3 y acá por este otro lado está el lote 4 y está el lote 7. ¿Por qué está 4 y 7 a la derecha? Porque vemos que aquí tenemos una división. Entonces él básicamente cortó los 100 metros y pues al cortar pues estos lotes de acá quedaron, digámoslo así, separados. Y este otro lotecito de acá, el 5, quedó muy chiquitico. Vemos que el 5 quedó con 0.18 hectáreas. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Entonces, aquí, pues yo este lote número 4 lo voy a combinar con el lote número 7 para que estos dos sean uno solo. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo acá 4 y 7 y le doy a aceptar. Y automáticamente los ha combinado, ¿sí? 4 y 7 se combinaron y ahora se llama 4. Por el otro lado, ¿qué otra cosa puedo hacer? Podría, por ejemplo, combinar el 5 con el 3 y dejar un solo lote. O incluso podría combinar el 5, el 3 y el 6. O sea, combinar estos tres en un solo lote. Voy a combinar el 5 con el 3. Entonces aquí pongo 5 y aquí pongo 3. Y le doy a aceptar y ver cambios. Listo. Ahí ya me quedaron combinados.
Y vemos que me quedó un lote, 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes y 5 lotes. Y acá a la izquierda puedo ver las áreas. Me dice que tiene 874, 9, 1, 6 y 1. Listo, yo ahí ya puedo dar aceptar y ver cambios. Cuando le doy a aceptar y ver cambios, él automáticamente lo que hace es, pues, corta. ¿Sí? Aquí cortó. Si yo mido la longitud de esta polilínea, acá abajo vemos que son 100 metros. Bueno, 98.584. Bueno, realmente ahí son casi los 100 metros. Esta otra de acá, ahí vemos, son los 100 metros. Claro, es que los 100 metros la tomó referencia aquí, creo que es por acá. Uy, espera. Para que esta de acá está 111 metros. Bueno, esta es mi 111 porque tomó el pedacito de la otra de abajo. Y esta de acá está larga porque tomó, combinó esta de acá abajo con esta de acá arriba. Bueno, y también los 100 metros él la midió desde acá la parte más alta del lote, ¿no? Entonces, aparentemente la parte más alta del lote vendría siendo la intersección entre esta línea y esta otra línea de acá. Y por eso ahí estas no tienen los 100 metros, tienen 98. Bueno, esa es la forma de dividirlo. En este caso, pues bueno, ahí se dividieron cada 100 metros. Entonces, ahora, por ejemplo, yo este lote de acá lo quiero dividir, o sea, hago la división ahora en Sideland. Entonces, selecciono el Irrigation Area, luego me voy acá a Tools y le doy en Subdivide. Y entonces ya no quiero hacer cortes, ya cortes no. No. Quiero hacer slides. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es poner acá rows. Bueno, normalmente se pone aquí rows. Entonces usted le dice, listo, yo quiero, como tiene 454, entonces si lo divido en grupos de 50, pues me va a dar más o menos 7 por 5, ¿qué? 5 por 8, 8 como 9, ¿no? Como 9 lotecitos. Le pongo en grupitos de 100, entonces voy a dejar 100 y voy a dejar un camino de 2. Listo, voy a darle así. Le voy a dar, ok, entonces ahí quedaron. Entonces son 100, 100, dejo el camino, otro 100, dejo camino, otro 100, dejo camino, otro 100, dejo camino. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que más o menos los lotes tienen áreas muy similares y caudales muy similares. ¿Sí? 36, 57, 35, 38. Y el otro, bueno, el 4 sí tiene menos. Tiene un poquito menos. ¿Por qué? Pues porque acá en este caso, el lugar donde cortó, bueno, cortó aquí cerquita de este, creo que no lo alcanzó a sumar. Por eso es. Yo le puedo dar cancelar y le puedo decir, listo, no me gustó el corte que hizo, entonces quiero que corte 100, o sea, 100 laterales y deje un camino de 0. O sea, quiere decir que va a cortar en medio de un lateral y el otro. Ahora, ok. Y vamos a ver ahora. A ver si tienen áreas muy parecidas. 1.95, 1.97, 1.98, 1.99. Y acá puedo ver. Empezamos acá. Vemos que aquí podemos ver el corte. Vemos que el corte se hace, ok, en medio como de una calle. Está bien. Y pues si el primer corte está bien, los demás cortes van a estar bien. O sea, estos de acá también van a estar bien. Entonces vemos que ese corte ya está un poco más limpio y ya ha mejorado. Entonces, si me gusta lo que veo, o sea, si me gusta ese corte que hizo, si me gustan la división que hizo, le doy a aceptar y ver cambios. Y entonces vamos a ver que ya quedaron los lotes. Ahí quedaron, ¿sí? Quedó este lote, quedó este otro lote. Quedó este lote y quedó este otro lote. Bueno, ¿por qué todo se mira verde? Porque pues el Irrigation Area el color es verde. Yo lo puedo cambiar al color que yo quiera. Aquí lo puedo cambiar a rojo. Ahí ya se cambió. ¿Sí? Cambiarlo acá a rojo. ¿Sí? Listo, ahí ya todo se cambió a rojo. Y pues los laterales, pues como son verdes, pues van a seguir verdes. Bueno, ahí ya Marcelo me ha dicho que hoy podría ser 1 hora nomás, entonces ya podríamos dejar ahí. Entonces miramos cómo hacer divisiones. Ya les queda pues de tarea pues practicar las otras opciones que tenemos de divisiones. Voy a poner aquí, control S, la otra forma que es por una polilínea. Voy a dibujar una polilínea, por ejemplo acá en este lote, y voy a imaginar que por aquí, por ejemplo, pasa un camino. Ahí está. Imaginemos, por ahí pasa un camino.
Entonces yo quiero dividir este lote por ese camino, que me quede un lote arriba y un lote abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionar el bloque de riego, tengo que seleccionar la polilínea. Seleccionando los dos, vengo a Tools y me voy a Subdivide. Vemos que aquí ya se activó donde dice manual, o sea, se activó de forma automática donde dice el corte manual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es en Slides, desmarcar los slides y simplemente tengo que darle el camino. Voy a darle un camino de 4 metros. Entonces él va a decir 2 metros para arriba y 2 metros para abajo. Le doy OK y ahí me hizo la división. Ahí me muestra como la marca de donde va a cortar. Y me muestra pues el corte que hizo. Me muestra el área del lote 1 y el área del lote 2. Le voy a aceptar. Listo. Y ahí ya se dividió. Ahí ya me quedó un lote para arriba y un lote para abajo. Si por algún motivo pasa esto, que es que se pierde la referencia, vemos que ahí ya ahí la referencia como que se perdió, que quedaron desalineados, pues simplemente yo le edito el bloque acá y le cambio pues el sentido. Simplemente selecciono este y ahí ya quedaron alineados. Eso es lo único que tengo que hacer. Los alineo ahí manualmente. Pero listo, ahí ya quedaron cortados por donde yo quería.